¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Clases Ciencias y Educación. El día de hoy vamos a hablar de los óxidos metálicos y los no metálicos. Y bueno, estos compuestos son importantes reconocerlos porque en la vida cotidiana los tenemos presentes. De entrada es importante recordar que la nomenclatura nos hace referencia a la forma en la cual le damos nombre a un compuesto químico, ya sea orgánico o inorgánico. Y para eso es importante que utilicemos nuestra tabla periódica. La tabla periódica va a ser un instrumento muy importante para trabajar porque en ella podemos conocer la valencia o el número de oxidación de los elementos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, el átomo de cobre, que lo tenemos aquí en el centro de la diapositiva, en esta sección podemos ubicar la valencia química del átomo de cobre, que en este caso puede ser 1 o puede ser 2. Esto significa que el átomo de cobre tiene un electrón o dos con los cuales puede reaccionar con algún otro átomo. En este caso, el átomo con el que va a reaccionar es el átomo de oxígeno. Aquí no está representada la valencia del oxígeno, pero bueno, si buscamos en nuestra tabla periódica, el oxígeno va a tener una valencia de 2 negativo. Significa que va a interaccionar con átomos que tengan carga positiva. Por ejemplo, algunos metales, pero también algunos no metales. En el caso de la nomenclatura de los óxidos, vamos a separarla en dos, los óxidos metálicos y los no metálicos. Vamos a trabajar en este caso estas dos nomenclaturas para más adelante ver otro tipo de compuestos. Y bueno, vamos a trabajar entonces primero con los óxidos metálicos. Aquí vamos a identificar dos tipos de nomenclatura, es decir, dos maneras de darle un nombre a los compuestos que son de óxido tipo metálico. Como pueden ver, del lado izquierdo está la nomenclatura tradicional, la que originalmente se utilizaba. Del lado derecho tenemos la nomenclatura que establece IUPAC y es la nomenclatura más actualizada y que en la mayoría de los libros vamos a encontrar. Empezamos con la tradicional. Fíjense, parece difícil, pero en realidad solo es cuestión de leer cuáles son las reglas que generalizan a todos los óxidos. Aquí podemos tener lo siguiente. Tenemos átomos que pueden ser metálicos de 1, 2, 3 o hasta 4 valencias. Por eso ahí nos está indicando la posibilidad, ¿no?, de tener una valencia, 2 valencias, 3 valencias y 4 valencias. Pero si se fijan, en color rojo ya encerré la primera palabra de los óxidos metálicos. Si vamos a nombrar un óxido metálico, primero tenemos que identificarlo por la palabra óxido, ¿no?, como lo señalamos aquí. Pero fíjense, también está en este punto, también lo señalamos por acá. Entonces, prácticamente cualquier metal que reaccione con oxígeno me va a formar un óxido. Y la palabra que va a ir al principio de la nomenclatura será óxido. Ahora, ¿qué sigue en esta palabra para darle nombre al compuesto? Bueno, depende del número de valencias y del tipo de átomo con el que estamos trabajando. Si se trata de una valencia, como lo tenemos en este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar la terminación ico, como lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el átomo de sodio, fíjense, con una valencia, tengo el átomo de oxígeno con una valencia de -2, y ¿por qué me queda Na2O? Bueno, me queda esto porque el átomo de sodio, si ustedes se fijan, tiene una carga positiva. Por lo tanto, el átomo necesitaría dos cargas positivas para nivelar las dos negativas que tiene el oxígeno, ¿sí? Esto que estoy poniendo, esto de aquí, corresponde a esta parte, ¿sí? Y esto que tenemos por acá corresponde a esta parte. Ajá. Entonces, por eso quedan 2 de sodio por 1 de oxígeno. Y el nombre sería óxido de sodio o óxido sódico. En este caso, en lugar de óxido de sodio, sería óxido sódico. ¿Sale? Bueno, cuando tenemos dos valencias, como pasa en el ejemplo del níquel, que tiene una valencia de +2, como pueden ver aquí, y el níquel con valencia de +3, lo que va a suceder es que entonces vamos a agregar una terminación. La terminación será del tipo oso, ¿sí?, para el de menor valencia, como lo dice la diapositiva, y será de ico para el de mayor valencia. Nuevamente, si ponemos a reaccionar el níquel con el átomo de oxígeno, acuérdense, el átomo de oxígeno, su valencia se mantiene con -2, como en el caso de este ejemplo. Entonces, +2 y -2 me indica que pues ocupo solamente un átomo de níquel y un átomo de oxígeno. Entonces me quedaría NiO, como lo vemos en este producto. Ajá. ¿Qué nombre va a llevar? Bueno, si el níquel de la valencia +2 fue el que utilizamos, como la valencia +2 es la menor entre los dos átomos de níquel, vamos a llamarlo óxido niqueloso,
¿sí? Acuérdense la terminación oso. Ajá. En el ejemplo de abajo, el níquel, que tiene una valencia de +3, reacciona con el oxígeno, que tiene una valencia de -2, y aquí hay una forma de balancear. Si invertimos los valores de las valencias, por ejemplo, +3 se iría para acá, que es al del oxígeno, y -2 se iría para acá, que es al del níquel. Me queda Ni2O3. Pero también pueden hacerlo en forma de diagrama. Cada átomo de níquel tiene 3 cargas positivas, ¿no? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3. Cada átomo de oxígeno tiene 2 negativas. 1, 2. Hacen falta cargas negativas, entonces agrego 1, 2. Cada vez que agrego un oxígeno, debo de agregar las cargas negativas que le corresponden. Ahora se pasan cargas negativas. Agregamos entonces más cargas positivas, que serán las del níquel. 1, 2, 3. Y deben de ser 3 porque es la valencia con la que estamos trabajando. Ahora se pasa de cargas positivas, agregamos más oxígeno, y entonces, si ustedes hacen la cuenta, cada átomo de níquel tenía 3 cargas positivas, por lo tanto ocupé 2 átomos de níquel, lo que me indica la fórmula que tenemos aquí. Y por otro lado, cada átomo de oxígeno ocupa 2 cargas negativas, por lo tanto son 3 oxígenos. Por eso la fórmula me queda Ni2O3. ¿Sale? Bueno, si tenemos 3 valencias en un átomo, como en el tercer caso, lo que va a pasar es que el átomo de menor valencia va a llevar el prefijo hipo, como lo estamos viendo en este ejemplo, en el caso del cromo con valencia 2. Por eso, el nombre de este sería óxido hipocromoso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el cromo de valencia de menor valor, que en este caso es +2. El cromo de mayor valor, como lo vemos, es el de 6. Mientras el cromo intermedio es el de 3. Cuando estamos en el cromo de valencia intermedia, la terminación solamente será oso. Cuando estamos en el de mayor valencia, la terminación será ico. Por eso, el primer ejemplo se llama óxido hipocromoso, porque usamos el prefijo hipo para diferenciarlo. El segundo es cromoso, porque estamos usando la valencia intermedia. Y la mayor valencia me indica que va a terminar en ico, por eso se llama óxido crómico. Entonces aquí es nada más una cuestión de que ustedes vayan revisando qué valencia tiene el átomo con el que estamos trabajando y decir, bueno, mi átomo tiene una valencia, pues simple, terminación ico. Mi átomo tiene 2 valencias, pues la menor oso, la mayor ico. Mi átomo tiene 3 valencias, prefijo hipo, y luego yo utilizo las terminaciones. Podemos tener el caso en el que haya hasta 4 valencias, como en los ejemplos que están hasta abajo de la diapositiva. Y para eso utilizamos el átomo de manganeso como ejemplo. Fíjense, la menor valencia del manganeso es +2 y luego va aumentando a 3, a 4 y hasta 7. Bueno, la menor valencia va a utilizar un prefijo, que aquí ya lo vemos, ¿no? El prefijo es hipo. Después, la segunda valencia ya no utiliza prefijo, ya nada más utiliza la terminación o el sufijo oso. La tercera valencia solo utiliza la terminación ico. Y la cuarta valencia utiliza un prefijo que no habíamos visto, pero que es importante que lo recordemos, que sería per, con la terminación ico. Entonces es una combinación. Primero es hipo, oso, luego solo oso, luego solo ico y al final solo per, terminación ico. Y entonces vamos a ver, ¿no? La valencia me va a indicar qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo. El primer caso es el manganeso con valencia +2, como lo vemos aquí. Reacciona con oxígeno -2, significa que ocupo un manganeso por un oxígeno, por eso el resultado me queda así, 1 y 1. Entonces en este caso este se llamará óxido hipomanganoso. Hipo porque es el que utilizamos de menor valencia, oso por la terminación. Ahora si nos vamos al cuarto, ¿no? al de acá, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo donde el manganeso tiene valencia 7, es el de mayor valencia. Como tiene valencia de 7, si aplicamos la regla de invertir los valores, esto sirve si es un par y un impar, ¿no? En este caso sí va a funcionar, fíjense, 7 se invierte y por lo tanto va a quedar con 7 oxígenos acá. Oxígeno -2 va a quedar de este lado con el manganeso -2. Si no lo logran todavía asimilar, hagan el diagrama como el que hice acá arriba.
¿sí? Pongan las cargas que tiene cada elemento, distribúyanlas para que vean cómo sí queda el resultado: manganeso 2, oxígeno 7, ¿sí? Como lo tenemos aquí. Bueno, ya tenemos nuestro producto, que es manganeso 2, oxígeno 7, pero el nombre va a salir a partir de la valencia que utilizamos, que en este caso del manganeso. Como fue la mayor valencia, que es la de +7, el nombre sería óxido per, porque es el prefijo, como lo indica la nomenclatura, per mangánico, terminación ico, como lo indica la nomenclatura. ¿Sale? Bueno, hay otra forma de nombrar los compuestos, y que esta me parece que es mucho más fácil, que en este caso es la nomenclatura de IUPAC. Esta nomenclatura utiliza solamente la valencia del elemento metálico con el cual estamos trabajando, pero asignamos el valor a un número romano. Por ejemplo, el sodio. En este caso el átomo de sodio tiene una carga de +1. Ahí está mal representada la fórmula por el superíndice, te da más pequeñito. Pero está reaccionando con un oxígeno negativo de -2. Por lo tanto, la reacción queda Na2O, ¿no? Como se vería más o menos así. Na2O. Ajá. En este caso, como el átomo de sodio solo tiene una valencia y es 1, por eso solo se indica óxido de sodio. No tiene caso que le ponga el número 1 romano, porque en este caso el átomo de sodio solo tiene una valencia. Eso va a pasar para cualquier átomo que tenga solamente una valencia. Pero ¿qué sucede con el átomo de níquel? Bueno, voy a borrar acá para que sea un poquito más. Si ustedes se acuerdan, el átomo de níquel tenía dos valencias, ¿no? Que las vemos acá. Tiene valencia 2 y tiene valencia 3. En este ejemplo, el átomo de níquel, estamos jugando con el átomo de níquel con valencia 3. La valencia 3 reaccionando con el oxígeno -2, me queda entonces este compuesto, Ni2O3. Hagan el balanceo ustedes para que puedan confirmarlo. ¿Y por qué se llama óxido de níquel 3? Bueno, óxido porque está reaccionando con el oxígeno, de níquel porque es el elemento con el que está trabajando, y 3 porque 3 es la valencia química con la que se estuvo trabajando al inicio. Si hubiéramos utilizado el níquel con la valencia 2, pues hubiera sido óxido de níquel 2. Y el tercer ejemplo está trabajando con el átomo de cromo. El átomo de cromo, si ustedes ya se fijaron, la valencia química es 6 positivo y está reaccionando con el oxígeno, que es 2 negativo. Por eso el producto queda Cr2O6, porque estoy ocupando dos átomos de cromo para un átomo de oxígeno. En este caso, bueno, ahí tenemos un error, ¿no? Me gustaría corregirlo, porque fíjense, por cada átomo de cromo, que tiene 6 valencias, valencia 6, perdón, voy a ocupar 3 átomos de oxígeno. Hagan ustedes la simplificación de esto que tenemos aquí, para que vean cómo el resultado, si es este que estoy aquí encerrado en un recuadro, ahí está, ¿sí? Pero bueno, lo que importa en este caso es el nombre, porque el óxido de cromo es correcto y tengo que poner la valencia en número romano 6, tengo que indicarlo como está. Entonces por eso el nombre sería óxido de cromo 6. Bueno, si tienen alguna duda, es importante que repasen el video y que vuelvan a analizar qué es lo que estamos trabajando. Aquí lo que tenemos que recordar siempre es valencias, qué cargas tienen las valencias y bueno, cómo se nombra. En este caso, el nombre parte de óxido y lo que cambia, bueno, va a ser la terminación dependiendo de cuántos elementos, bueno, la valencia de los elementos con los que estamos trabajando. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los óxidos no metálicos? Para este caso, también tenemos una nomenclatura tradicional. Vamos a quitar esta parte de actual. Tenemos una nomenclatura tradicional y tenemos una nomenclatura basada en IUPAC. También la nomenclatura me dice que los óxidos no metálicos llevan una palabra. En el caso de la tradicional, la palabra es anhídrido, como lo estamos viendo aquí. Se repiten todos los ejemplos. Significa que si va a iniciar anhídrido y va a llevar un nombre específico. ¿De qué depende? Bueno, eso depende de las valencias y depende desde luego del átomo que está reaccionando con el oxígeno. En el ejemplo 1 dice una valencia. Si tenemos una valencia, así como en los óxidos metálicos, la nomenclatura me dice que la terminación va a ser ico. Ajá. Por eso el silicio, con carga +4, cuando reacciona con el oxígeno, aquí también tenemos un error en cuanto al balanceo. Vamos a corregirlo. ¿Sí? Sería Si
un átomo de silicio por cuántos de oxígeno. A ver, díganme ustedes, si tiene 4 cargas el silicio y el oxígeno tiene 2, exactamente, solo requerimos 2. Quedaría así. Ajá. Pero sí sería anhídrido silícico. ¿Por qué? Por la terminación ico. ¿Sale? Bueno, en el caso de 2 valencias, el átomo de carbono es el que nos va a servir para representar este ejercicio. Fíjense, el átomo de carbono tiene carga 2 y carga 4. En el primer caso, termina como CO porque ocupa un carbono con 2 positivo y un oxígeno con 2 negativo. Queda así, CO. Y la terminación oso me indica que la voy a ocupar. ¿Por qué? Porque es el átomo de menor valencia. ¿Sí? Entonces, oso para menor valencia y por eso el nombre sería anhídrido carbonoso. La terminación ico la usamos para la mayor valencia. En este caso, el carbono 4. Carbono 4 reaccionando con el oxígeno menos 2 me va a quedar este compuesto, ¿sí? Que en este caso lo vamos a llamar anhídrido carbónico. Algunos me dirán, no, pero tiene otro nombre. Sí, sí tiene otro nombre, que es dióxido de carbono, pero eso es en otra nomenclatura. Pero bueno, si están razonando esta parte, muy bien. Ajá, igual, se identifican ejemplos como el primero que usamos de silicio, donde no estaba todavía simplificada la reacción, también hagan las observaciones. Bueno, ¿qué pasa con 3 valencias? Así como en los óxidos metálicos, ya entra el prefijo hipo para el que tenga menor valencia y la terminación oso para el que tenga mayor valencia. El que está en valencia intermedia no lleva prefijo, pero sí lleva la terminación oso. Y el que tiene la mayor valencia tampoco lleva prefijo, pero lleva la terminación ico. Como ejemplo, tenemos el azufre con valencia 6. Es el de mayor valencia. Por lo tanto, el producto queda SO3, es correcto. Y entonces el nombre sería anhídrido, porque es lo que pongo al principio, y la terminación sulfúrico. Ajá, como indicativo de que eso corresponde a un óxido no metálico. Y bueno, ya para cerrar esta parte de los no metálicos, en la nomenclatura tradicional, fíjense, hay átomos que hasta 4 valencias pueden tener. Nuevamente, la palabra anhídrido va como primera palabra, que me indica, bueno, es un óxido no metálico, pero fíjense, la menor valencia, ¿sí? O la valencia más baja, va a llevar el prefijo hipo y la terminación oso. Ajá. La valencia que sigue, o la segunda, solo la terminación oso. La siguiente valencia va a llevar la terminación o el sufijo ico. Y la valencia más alta o la cuarta valencia, vamos a poner un prefijo, que en este caso va a ser el prefijo per y la terminación ico. Por eso es importante que recordemos cuáles son los prefijos y sufijos que se van utilizando durante todo el proceso. En este caso, voy a borrar para que no se vea tanto subrayado, pero fíjense, en el primer ejemplo tengo el átomo de yodo, valencia 1, reacciona con oxígeno, por eso el compuesto queda I2O, ocupo 2 de yodo por 1 de oxígeno. Como es el yodo de menor valencia, por eso se llama anhídrido hipoyodoso, hipo por la menor valencia, prefijo hipo, terminación oso. Si me voy al siguiente, yodo con carga 3, oxígeno con carga menos 2, me queda I2 o 3 y solamente terminaría como anhídrido yodoso. Ajá. En el último caso, en el de la cuarta valencia, fíjense, el yodo tiene una valencia de 7. El oxígeno sigue siendo menos 2. Por eso el producto queda I2 o 7. Nuevamente, si tienen dudas de esta parte, hagan la distribución de las cargas como lo hice hace rato. Pero sí, el nombre es anhídrido y la terminación periódico. ¿Por qué periódico? Bueno, per porque me está indicando que es el átomo de mayor valencia, en este caso el yodo, y la terminación ico para confirmar, ¿no? ese aspecto. Bueno, en el caso de la nomenclatura de IUPAC, esta nomenclatura es un poquito más fácil, porque me dice que tengo que fijarme en cómo está establecido el compuesto químico, ¿no? El compuesto químico es el producto ya de la reacción que se dio. Y en este caso, del compuesto químico, como lo dice el texto, dice, consiste en la utilización de un prefijo que depende del número de átomos de cada elemento, seguido de la expresión óxido,
más el elemento no metálico precedido de la valencia del elemento no metálico. Suena como confuso, pero mi primera palabra va a ir con óxido y va a llevar algo antes, ¿no? Por eso lo pongo aquí. Número de oxígenos va a ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. De, y luego vamos a poner el nombre del no metal, pero también si el no metal se ocupa más de una vez, va a llevar un prefijo. Uno no aplica, pero 2, 3, 4, etcétera, sí. Sería di, tri, tetra, penta. Entonces fíjense, en el primer ejemplo tenemos el silicio con carga 4, el oxígeno con carga menos 2, queda un producto, bueno, simplificado, queda como lo vemos en este punto, ¿no? SiO2. Ajá. Como estoy ocupando dos oxígenos, el nombre correcto sería dióxido, porque lo dice la tabla que tenemos acá arriba, ¿sí? Dos oxígenos es dióxido, en este caso de, como solo ocupamos un silicio, sería dióxido de silicio, porque no aplica un prefijo para silicio. Ajá. Hace rato hicimos el ejemplo con el carbono. Carbono 4, oxígeno menos 2, ya simplificado me queda así, CO2. Ajá. Dos oxígenos significa que entonces el prefijo es di, otra vez, dióxido de un carbono, solamente carbono, ¿sale? Si hubiéramos tenido algo, por ejemplo, N2 o 5, ¿cómo lo nombraríamos? Bueno, tiene 5 oxígenos, por lo tanto es pentaóxido de, y como tiene 2 nitrógenos, pentaóxido de dinitrógeno. ¿Sale? Bueno, entonces queda de tarea que ustedes utilicen su tabla periódica, al azar seleccionen un elemento de la tabla, un metal, un no metal, háganlo reaccionar con un oxígeno y entonces obtengan su producto. Una vez que obtienen su producto, fíjense que esté bien desarrollado su producto y entonces nómbrenlo. Utilicen las dos nomenclaturas. En lo personal, la nomenclatura actual, la que utiliza los números romanos, es más fácil porque solamente hay que ubicar la valencia del elemento químico. Pero no significa que no deban de saber la anterior, porque en exámenes de admisión a la universidad utilizan ambas nomenclaturas y es importante que ustedes reconozcan cómo trabajar una u otra. De momento es todo. Espero que este video les haya funcionado, que les haya servido y esperamos sus dudas o comentarios. Que tengan muy buen día.